que estemos orando, hermanos. La situación mundial no está tan sencilla. Tal vez nunca ha estado tan sencilla, pero ahora está un poco más delicada, ¿verdad? Ya hay muchos aspectos, y esta Costa Rica se nos está moviendo, ¿verdad? Y se está moviendo, ¿verdad? Seguidito, seguidito. Bueno, que el Señor, como dice el Salmo, aunque la tierra tiemble, nosotros tenemos que confiar. Bien, vamos a compartir la segunda parte. Recuerdan, el domingo pasado estuvimos compartiendo sobre el tema en Josué capítulo 1, sobre levántate, levántate. Y vimos algunas cosas, y hoy vamos a trabajar la otra parte, que es movilizando al pueblo, porque no todos se levantaron. Una parte del pueblo prefirió seguir viviendo del otro lado. Entonces, el domingo anterior nosotros hablamos con respecto a que necesitamos avanzar a pesar de las circunstancias. Hablamos cómo la circunstancia que en ese momento encerró al pueblo fue que que Moisés había muerto. Y a la muerte de Moisés había que hacer algo. A la muerte de Moisés, en medio de una circunstancia tan adversa y tan difícil, porque no era que se había muerto alguien solamente, se había muerto el gran líder, se había muerto el caudillo, se había muerto aquella persona que era la que tenía de Dios la responsabilidad. Y no solo eso, era el que hablaba con Dios cara a cara, era el que podía traer el mensaje de Dios, el profeta del Dios Altísimo. El Señor les habla y le habla a Josué y le dice: Josué, usted tiene que levantarse, levántate, le dijo, y va a tener que pasar al otro lado para poder traer a este pueblo. Nosotros dijimos también la semana pasada que caer está permitido, pero que levantarse es obligatorio, hermano. Es decir, el problema no es cuántas veces usted caiga, el asunto es cómo usted y cuántas veces usted se levanta. La palabra de Dios tiene promesa en esto. Dice que Él levantará al justo, que 7 veces caerá el justo, mas Jehová le levantará. Amén. Entonces nosotros también tenemos que tener una disposición para levantarnos. De esto estuvimos conversando. Caer es permitido, levantarse. Voy a decirlo otra vez si ustedes no contestan. Caer está permitido, pero levantarse. Hoy usted se levantó, yo hoy me levanté. Cuando nos levantamos es por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? No tenemos nosotros el poder. El poder está en Dios. Dios es el que hace que nosotros nos levantemos. Hablamos el domingo pasado de que teníamos que levantarnos de qué, de algunas circunstancias, levantarnos de algunas situaciones, levantarnos de algunos aspectos mentales que quizás no nos están dando a nosotros la posibilidad de seguir adelante. A veces asuntos emocionales, sentimentales, hermanos, que le damos vuelta y le damos vuelta y le damos vuelta y al final eso nos frena. Nos llega al temor y el temor paraliza. De esto hablamos, necesitamos levantarnos de todas estas cosas. Hablamos también sobre otro montón de cosas. Sin embargo, hoy la segunda parte, movilizando al pueblo. No todos se levantaron, hermanos. Una parte del pueblo prefirió seguir viviendo del otro lado. Después de recibir las órdenes del Señor, ¿verdad? Se transmite al pueblo para asegurarse que estén listos para entrar en acción. Hay aspectos fundamentales en la movilización que el pueblo y Josué tiene que dirigir. Aparecen por lo menos la provisión, la unión y la exhortación, por lo menos 3 aspectos de los cuales Josué tenía que encargarse. Y empezamos nosotros, si abra su palabra, hermanos, en capítulo 1, en el verso 10 y el verso 11. Josué, capítulo 1, verso 10 y verso 11. Y dice la escritura: y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Hermanos, aquí
la conquista, la provisión de Dios aparece. Dios le dice: Josué, dígale a sus oficiales que pasen en medio del campamento, que preparen comida, porque dentro de 3 días específicamente ustedes van a pasar el Jordán. Cuando uno hace una lectura, y si uno hiciera una lectura muy rápida de esto, tal vez pasa desapercibido algo que quizás en el pueblo que estaba ahí no iba a ser tan sencillo de procesar. Es que ya habían pasado 40 años y que dentro de 40 años, ellos, conociendo la historia de sus antepasados, que vivieron 40 años en el desierto, y que ahora llegara Josué y les dijera: alístense porque en 3 días vamos a pasar. Hermano, si nosotros ponemos la parte natural de nuestra mente y pensamos en esto, y si usted estuviera ahí, piense en esto, usted estaba ahí, usted ya había sabido que sus abuelos, sus padres estuvieron 40 años y que nunca lograron pasar al otro lado, y que ahora llega alguien y le dice: en 3 días van a pasar. Usted diría: no, hombre, no pudo mi abuelo ni mi papá, y nosotros en 3 días, jamás. Y en 3 días. Estas son las cosas en donde Dios reta a nuestra mente, y nos reta a nosotros como su pueblo. Nosotros necesitamos entender que nuestro Dios es un Dios que también hace milagros, que nuestro Dios sigue haciéndolos hoy, que tal vez tu circunstancia ha estado por mucho tiempo ahí, pero hoy Dios te dice: prepárate, levántate, porque en 3 días usted va a pasar el Jordán. Circunstancias de adversidad en donde la medicina, en donde el sentido común nos dice: no, de esto ¿qué va a salir uno? Dios sabe cómo decir: prepárese, levántese, porque vas a ir al otro lado. En la conquista y la posesión es para todos. Un detalle que a mí me llama la atención de este pasaje es que Josué ordenó a los oficiales del pueblo que pasaran al campamento a dar aviso. Y Josué mandó, dice, a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento. Es decir, toda la conquista como la posesión de la tierra prometida era para todo el pueblo. No era para unos, era para todos. Y aquí nosotros vemos, hermanos, y se cree que el pueblo que Moisés había sacado de Egipto, que ahora estaba en espera de la tierra prometida a cargo de Josué, estaba ahí, era entre 2 o 3 millones de personas. La conquista y la posesión pertenecían a cada uno de estas personas. Y la promesa que Dios tiene para su pueblo le pertenecen tanto a usted como a mí, hermanos. Y son para todo aquel que ha aceptado en su corazón que nuestro Dios es un Dios que sí sabe cómo hacer las cosas en nosotros. Hermanos, nosotros necesitamos comprender esto, creerlo. ¿Y qué debemos nosotros hacer entonces para poder conquistar y poseer las bendiciones de Dios para mi vida? Yo sí estoy creyéndole a Dios por día a día, momento a momento, que nosotros necesitamos levantar y levantarnos a veces de algún tipo de incredulidad. A nosotros el factor de la vida y el factor de la secularización de la iglesia aún y de nosotros mismos nos ha llevado, hermanos, a momentos en donde a veces pareciera que confiamos más en la billetera que en lo que Dios está haciendo. Pareciera, hermanos, que a veces nosotros, cuando tenemos una situación económica estable, a veces estamos tranquilos y en paz. O cuando no la tenemos, nos volvemos a la circunstancia y a la zozobra. Y creo, hermanos, que ahí es donde nosotros necesitamos levantarnos. Gracias a Dios por la provisión de Dios. Gracias a Dios por los trabajos. Gracias a Dios por la remuneración. Gracias a Dios por lo que Él trae a través del trabajo. Gracias a Dios por los que Dios les ha dado dinero. Pero no puede estar nuestra confianza puesta solo en esto. Nuestra confianza tiene que ir más allá. Y todos entonces tenemos un trabajo que hacer. Hermanos, como la conquista y la posesión son para todos, todos tenemos que hacer nuestro trabajo.
Y si usted y yo deseamos conquistar y poseer las bendiciones al máximo potencial, entonces tenemos que desempeñar la labor que Él nos ha dado, hermanos. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de mí? Como cristiano, como creyente, como padre de familia, como trabajador, como hijo, como hermano. Nosotros tenemos un trabajo que hacer. Necesitamos ser responsables sobre lo que nosotros o de Dios procede. La conquista es la posesión que es para todos. Y todos tenemos un trabajo que hacer. Y como la conquista y la posesión son para todos, todos tenemos que hacer nuestro trabajo. La obra del llamado de Dios y desempeñarlo para entonces, hermanos, poder recibir y poseer la bendición. La palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Hay que trabajar, hermanos, para la gloria de Dios. Hay que esforzarnos en medio del servicio. Si hay algo que trae bendición, es servir en medio de la comunidad de fe. Si hay algo que trae bendición y trae crecimiento, es servir en medio del llamado de Dios al ministerio, a la comunidad de fe. A veces, por eso es entendible y necesitamos entender cuál es nuestro trabajo. Porque no todos son pastores, porque no todos son evangelistas, porque no todos son maestros, porque no todos son servidores, porque no todos son diáconos. Pero usted sí tiene que saber, hermano. Y yo sí creo, hermanos, que hay gente que en medio de nosotros está puesta para otras cosas. El que usted esté aquí, el que usted esté orando, el que usted esté intercediendo, el que usted esté dando. Eso te hace parte, hermanos, del trabajo en medio del ministerio del Señor. El que usted eleve sus oraciones, el que usted sea fiel con Dios y fiel en la comunidad o en la iglesia local, esto es un servicio a Dios. Y de ahí desarrollarnos en medio de todas otras cosas. Usted dice, yo no tengo tiempo, hermano, pero... O tal vez yo no tengo el don, o tal vez yo es que no me puedo comprometer porque mi trabajo y mi casa, y yo no puedo estar, mi estudio. Pero sí hay muchas cosas que usted desde su casa puede hacer, hermano. Usted puede orar, usted puede interceder. Hay eventos especiales, eventuales en el cual usted se puede comprometer. Hay cosas que usted puede hacer en medio de la comunidad de fe y poder decir, Señor, yo voy a orar por las finanzas de esa iglesia. Yo voy a orar para que en medio de nosotros desarrollemos un programa o programas. O yo voy a estar orando por los que van a estar evangelizando, por los que están ahí sirviendo. Hay tantas cosas que podemos hacer, hermanos, en las cuales usted tiene que sentirse parte. Usted tiene que tener esa visión. Usted tiene que tener, hermanos, esa forma de pensar y saber y decir, no, yo estoy identificado, yo sé quién es Dios y qué estoy haciendo yo en medio de la comunidad de fe. No permitas por ningún motivo que el enemigo venga y ponga palabras que no son, como, bueno, es que usted no está haciendo nada ahí. No, es que usted de verdad no sirve para mucho. Eso es mentira. Es mentira. Porque la voz de Dios lo que sí te va a decir es, usted pudiera hacer algo más, hijo. Usted pudiera hacer algo más, hija. Claro, hermano, usted pudiera orar más, usted pudiera dar más, usted pudiera estar más. Claro, hay cosas que sí podemos hacer. Porque Dios tampoco nos da más de lo que nosotros podemos sobrellevar. Entonces, necesitamos nosotros, hermanos, entender este principio y el domingo lo explicábamos. Solo hay una salida para las pruebas y los sufrimientos y es pasando por ellos. Usted no va a superar ninguna prueba, usted no va a superar ninguna circunstancia adversa si al final usted no pasa por ellas. Otro punto interesante es que Dios nunca te va a dar más de lo que puedes cargar. Por eso es importante entender que si usted se ha comprometido con algo en la obra del ministerio, en la obra del Señor, Dios no te va a dar algo más de lo que usted pueda cargar. Si Dios te lo dio, usted lo puede llevar adelante. Esos hijos, ese esposo, esa esposa,
ese núcleo familiar, esa familia es lo que usted puede llevar adelante, es lo que usted puede cargar, hermanos. Dios no te va a dar nada más. Así que carga tu cruz y regocíjate con el premio. Carga tu cruz cada día y vamos adelante. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de entender cuál es mi parte. Todos tenemos algo que hacer. Y esto es lo que Josué empieza a decirle al pueblo. Cuando nosotros leemos en el texto, en el capítulo 1, en el 10 y el 11, cuando pasan por medio del campamento, él le dice al pueblo: preparen comida. Es decir, alístense, empiecen a trabajar, vamos a pasar el Jordán y vamos a ir a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios nos da como posesión. Había un mensaje, hermanos, que era muy claro. Cada uno tenía que tomar posesión, cada uno tenía que ir a la conquista. La conquista no era solamente de Josué, no, cada uno del pueblo tenía que ir y conquistar. Note que también en este punto, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios está buscándote. Y en este punto existe en el verso 12 y 15 de Josué la unión. Josué llama, ¿verdad? Y en la parte histórica es importante que nosotros acomodemos este espacio. Había una parte del pueblo, los rubenitas y los gaditas de la media tribu de Manasés, estaban ya instalados al lado oeste del Jordán. Y ellos ya estaban ahí. Sin embargo, en el texto de 1:12-15 dice: también habló Josué a los rubenitas, a los de la tribu de Rubén, y gaditas, y a la media tribu de Manasés, y les dijo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y estaréis en posesión de ella. Hermanos, los versículos 12 al 15 están relacionados. Son una respuesta a las promesas de Moisés a la media tribu de Manasés, a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad. Habían elegido permanecer al este del Jordán y no entrar a conquistar Canaán. Y cuando yo veo esto y yo estudio esto, yo dije: ¿de qué lado estás tú? Ay, ¿quién me contestó? ¿De qué lado estás tú? ¿No se lo saben, hermanos? Todos escuela dominical. A ver, eso es lo que se llama escuela dominical. ¿De qué lado estás tú? En el lado de Jesús. ¿De qué lado estás tú? Estoy en el lado de Jesús. Perdón, disculpe, no, esa canción no es tan así, ¿verdad? Sin querer decir así, dícese vieja. Bueno, hermanos, pero cuando yo leo esto y yo veo, hay algo en el corazón de Dios, que conocía a Dios y que Moisés entendió algo. La concesión de este tema de la tierra al otro lado se encuentra en capítulo 32 del libro de los Números, o de Números. Aparecen estar contentos con sus propios intereses, hermanos. Ellos están contentos de la tierra fértil, de los ganados de Basán, de Gilead y de Moab. Están contentos de permanecer tranquilos y no se sintieron partícipes sobre la tierra prometida. Guardarán su promesa, pero irán de nuevo a la antigua vida en la primera oportunidad. Demostraciones de la historia que consigan, siempre en apuro con el enemigo. Hermanos, porque siempre les pasaba cuando Asiria invitaba al reino norteño de Israel, estas eran las primeras tribus que derrotaban.
Estas tribus vivieron siempre siendo derrotadas. Y uno dice, ¿por qué a ese lado? ¿Por qué esas tres tribus no quisieron moverse a la conquista? Y cuando uno reflexiona en esto, hermano, a veces nos encontramos con una situación que se repite a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia del cristiano. Y en este momento nosotros vemos una iglesia que a veces está en su confort. Vemos parte de la iglesia que no quiere ir a la conquista, que no quiere pasar más allá, que está bien con ser cristiano, que está bien con algo más, pero no quiero ir más allá. No, yo no quiero un compromiso, yo no quiero estar tan metido en el asunto de la iglesia. Es que es iglesia, iglesia y iglesia, ya yo no quiero más, es muy cansado estar siempre en iglesia. Es muy cansado estar en el asunto del servicio. De todas formas, al final nadie le agradece a uno nada. Es que qué tirada, es que ahora cuesta mucho, porque es que qué difícil, tengo que trabajar, tengo que ir a la casa, tengo que hacer cosas en la casa, y tras de eso tengo que ir a la iglesia, y tengo que servir, y las reuniones, y con el pastor que toda la vida habla lo mismo. Y yo siempre digo, ¿por qué será que yo hablo lo mismo? Selah. $220 veces aparece una palabra en la Biblia. 220 veces el Espíritu Santo le plació que fuera repetida. ¿Saben cuál es? Estar en Cristo o Cristo en. Entonces 220 veces, y eso me da autenticidad a mí para poder seguir diciendo lo mismo. Hermanos, necesitamos servir, usted tiene que estar, usted tiene que aportar. Necesitamos identidad, necesitamos estar, necesitamos adorar, necesitamos cantar, necesitamos meternos en la obra. ¿Sí? Ahí están, hermanos. Porque estos que quedaron al otro lado, hermanos, se juntaron con otro montón de gentes que estaban y que fueron conquistados, y entonces se devolvieron todos los hitas, los hetitas, todos los hitas. Todos estos, cuando fueron conquistados por Josué y su pueblo, se devolvieron, y entonces llegaron a este lado, hermanos, del Jordán. Llegaron a la tierra del este del Jordán, y se hizo, hermanos, tal cosa que hoy, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel sigue cediendo. Hermanos, yo no sé qué le va a quedar a Israel, y yo no sé si estratégicamente Israel va a querer seguir cediendo terreno. Creo que con la última incursión que hicieron, están diciendo, ya no vamos a dar más terreno por paz. Israel siempre ha dado terreno por paz y no le ha funcionado, hermano. Y lamentablemente hoy tenemos a un mundo dividido para que la profecía se cumpla. Un mundo dividido porque hoy aún cristianos están diciendo, es que Israel, qué bárbaro Israel, ¿por qué Israel mata? ¿Por qué? Y ya hay una confusión. Esto es parte, hermanos, de lo que está profetizado, que también va a pasar. La tierra al este del Jordán es un lugar de indulgencia. Es aún el desierto. Esta no es la tierra prometida. Ellos no están en la tierra prometida. Inclusive a Josué le dicen, está bien, nosotros cumplimos con la promesa que le hicimos a Moisés. Vamos a ir a pelear con ustedes, pero nosotros nos vamos a devolver. A veces, hermanos, la iglesia tiene momentos de identidad, y a veces por eso los grandes sub y bajas de la iglesia evangélica costarricense. Porque así somos. En un momento tomamos el auge y tomamos la fuerza, y en otro momento vamos para abajo. En un momento empezamos, hermanos, y queremos orar y queremos buscar el ayuno y la oración, y en otro momento no queremos orar ni queremos ayunar. Esto es verdad, porque a veces nosotros, hermanos, tal vez en el mensaje es que nosotros debemos de entender y preguntarnos en qué nivel usted elige vivir la vida cristiana. ¿En qué nivel usted y yo necesitamos o queremos vivir la vida cristiana? Hay algo que es importantísimo entenderlo. El nivel en que usted elige vivir en la vida cristiana. Sí, hermano, usted y yo elegimos en qué nivel vivir. A veces nosotros vivimos en un nivel muy bajo. A veces nosotros vivimos, hermanos, en un punto en el que en lo que yo hoy pueda ir, ahí voy, hermanos. Ahí voy, poquito a poco, por lo menos estoy. Ahí voy jugándomela. ¿Qué nivel de vida cristiana usted tiene? ¿Qué nivel
de familia cristiana usted es? ¿Qué nivel de estudiante cristiano usted es? ¿Qué nivel de trabajador cristiano usted es? ¿Qué nivel de profesional cristiano usted es? Hermanos, esto es la contestación, porque si no, entonces estamos viviendo al lado oeste del Jordán. Tal vez no hemos querido levantarnos y mucho del pueblo tampoco lo quiso hacer. Algunos creyentes gozan de las bendiciones de Canaán, entran, conquistan el feo, engañoso y horrible territorio malvado, egoísta de los hititas, hermanos. Sin embargo, algunos eligieron vivir en el desierto del pecado, de una comisión poco entusiasta, en una tierra fácil. Hermanos, permanecen al este del Jordán y no entran adentro y no poseen la tierra. Viven en compromiso con Moisés, tolerando la carne pecaminosa y haciendo las excusas débiles para la forma de vida egoísta más terrible que puede existir. Es que yo soy cristiano, pero es que yo soy débil. Eso significa entonces por eso es que peco. Es porque estoy viviendo en otro lado, hermano. Porque si yo estoy viviendo al lado de Jesús, al lado de la conquista, al lado de la tierra de Dios, al lado de la voluntad de Dios, me guardo en integridad, me guardo en santidad, me guardo para la gloria de su nombre. Y no estoy diciendo es que aquí cuesta mucho, es que de este lado, es que aquí, es que en este, es que sí que es difícil ahora, ¿verdad? Y siempre oímos y hacemos y tenemos ese diálogo o ese verbo. Es que qué difícil para los muchachos ahora, ¿verdad? Es difícil para los muchachos ahora. Siempre ha sido difíciles. Siempre, de los que estamos aquí, que somos un poquito más jóvenes adultos. Hermanos, yo pensé que los jóvenes adultos me iban a apoyar. Bueno. ¿Verdad que para nosotros también fue difícil? Los 70s. ¿Se acuerdan? De los 80s. De los años 20. No, mentira. Pero también, hermanos, teníamos nuestras situaciones, ¿cierto o no? Pero muchos hemos permanecido por la gracia de Dios. Pero muchos hemos permanecido por la forma en la que Dios a nosotros nos ha instado a conquistar. Levante la mano, ¿quién tiene 10 años de ser creyente? Aquí, 10 años, 15, 20, 21. Vean, hermanos, ¿verdad que la gracia y la misericordia de Dios nos ha estado dejando permanecer? No por su fuerza, ni por la mía. Pero entonces, ¿en qué nivel usted elige vivir la vida cristiana? Claro, hermano, si hay una elección. Cristo nos llama fuera de la condición egocéntrica y nos quiere montar en una posición que es Cristo todo, cristocéntrica. Entonces, ¿en qué nivel elijo vivir a Cristo? El apóstol Pablo, hermanos, reta y nos reta a nosotros. El apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué texto este, hermanos? De 2 de Corintios 13:5. Hermanos, examinaos a vosotros mismos. Examinémonos, dice el apóstol. Porque cuando usted y yo nos examinamos, no seremos juzgados por nadie. Pero a veces nosotros no nos examinamos. Entonces los justos juicios de Dios sí vienen. Y vienen a través de las personas. Y vienen a través de un poco de formas. Y entonces nos duele más. Y ahí empezamos y el enemigo gana ventaja. Porque cuando tengo que decirle a alguien: hermano, pero ¿cómo está su vida cristiana? ¿Qué estás viviendo, hermana? ¿Qué está viviendo usted, hermano? ¿Por qué usted está haciendo eso si eso no es de creyentes? Entonces el hermano y la hermana se levantan y se molestan y se enojan y se van de la iglesia porque no quieren escuchar, porque no quieren examinarse a ellos mismos. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿De qué lado estoy yo? Tenemos que levantarnos, iglesia, de algunas apreciaciones, de algunos conceptos, de algunas formas de pensamiento que no corresponden a la piedad, que no son Cristo en nosotros, que no es la manifestación de Cristo en medio de mi vida. Examinémonos
¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y aquí no habemos reprobados. Amén. Amén. ¿Dónde estamos nosotros en nuestra relación con Cristo, hermanos? Saben, hermanos, el desierto es un camino, no tu destino. ¿Cómo es? Leámoslo juntos. 1, 2, 3. Es decir, el desierto es un camino, no es el destino. Sí, hermanos, hay momentos difíciles, hay momentos de desierto, pero el desierto es un camino, no es tu destino. Hay gente que quiere vivir en el desierto. Hay gente que se aferra a vivir en medio de su vida y ahí salen las famosas frases: el que nació de maceta del corredor no pasa. Y así usted ve la vida de mucho creyente, hermano. Ahí está. Y usted, hermano, ya, el que nació de maceta, como decía mi abuelo, el que nació de maceta del corredor no pasa. El que se vista de seda, aunque se vista de seda, mono se queda. El mono que se viste de seda, mono se queda. ¿Ve cómo se lo saben? Hermanos, y es verdad esto en el crecimiento espiritual. Usted no puede, ni debe, ni yo tampoco depender solamente para un crecimiento espiritual. Es un asunto suyo con Dios. Es un asunto suyo, no es un asunto solamente de la iglesia en que usted viene o va. Sí, usted aquí oye un mensaje, usted oye un discipulado. Pero lo otro es mi crecimiento, es cuando yo todos los días me tomo de la mano, me hinco, oro, busco la palabra, la estudio y voy creciendo, hermano. Y crezco en comunidad de fe. Pero hoy el mundo y la gente de la iglesia no quiere ir a la conquista, no quiere ir al otro lado, quiere lo más fácil. Entonces hoy está buscando la gente oír cosas, hermanos. Modas, formas de iglesia, ¿verdad? Modas y cosas, formas. Ah, aquí está, aquí está. Entonces vamos aquí, vamos allá. Queremos cantar aquí, queremos hacer esto, queremos. Y uno dice, ¿y qué? ¿Y qué es lo que va a cambiar? Cuando usted y yo hagamos nuestro devocional, cuando usted y yo nos interesemos en el estudio serio de la palabra, cuando usted y yo tomemos la escritura y podamos tener un diccionario bíblico y podamos tener otras traducciones de la palabra y me siente a estudiar y hagan devocional y yo viva orando y busque el ayuno y yo crezco, hermanos. Entonces cuando vengo a la iglesia, vengo a repartir de todo aquello que Dios me ha dado. Y bendito el Señor si quiere levantar una palabra a través del pastor, a través de los maestros, a través de la iglesia, porque me va a edificar. Pero no estoy viviendo sobre eso. Necesitamos conquistarnos nosotros. Dejar de pensar que nosotros no servimos como para mucho. A veces pensamos eso. A veces pensamos que, bueno, es que yo no entiendo así, es que cómo me cuesta, etcétera. Cosas de cosas. El desierto es un camino, no tu destino. Y es tiempo de salir del desierto. Es tiempo de atravesarlo, hermanos. Es tiempo de ir al otro lado. ¿Dónde está usted en su relación con Cristo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos parados? Estamos parados ahí por el Jordán. Hermanos, estamos ahí haciendo lo que no tenemos que hacer. ¿Dónde está usted en relación con Cristo? ¿A dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Parado en el Jordán? ¿Alguna gente que está todavía ahí, hermano? Viene, sí, es que. Y entonces así. Ustedes han hecho eso. Ya los vi. Se contaba meter al baño, así, o así. Sí. O se van a meter en una piscina, entonces usted todo el mundo es así. ¿Cuántos lo han hecho, verdad? Entonces, vamos a ver cómo está. A veces, en la vida cristiana, parece que tomamos esa posición. Estamos viendo a ver cómo está. No, es que mejor no. Está como el Chapulín Colorado. Sí lo hago. Sí lo hago. ¿Eh? Parece que la vida cristiana funciona a veces así.
Dios quiere que decidamos, pero nosotros no, sí lo hago. Parece que, hermanos, ¿saben? Hay cosas que nosotros tenemos que entrar en el análisis en esta mañana. Pareciera, hermanos, que a veces decimos, no, es que está muy joven. Vea, son cosas que están ahí. No, es que está muy joven, todavía no le ha amanecido. Es decir, quiere decir que un joven no puede ser un joven espiritual, no puede ser un joven santo, no puede ser un joven que tome la armadura de la fe y que interceda. Ah, como es muy joven, entonces todavía no puede meterse en las escrituras, no puede aprender la palabra. Es que está muy joven, está muy chiquitito. Como está tan chiquitito, entonces todavía debe tener comportamientos no adecuados. Hermanos, esto es lo que nos ha pasado por no estar en el otro lado. Porque cuando estamos en el otro lado, en la conquista, cuando estamos peleando la batalla de la fe, no hay edad, hermanos. No hay edad. Hay solamente el corazón de Dios que quiere llevarme a una conquista. Y no nos paramos al Jordán. ¿Está usted asustado de confiar en Jesús para su victoria diaria? Esta fue la pregunta que me entrabó, como un día me entrabó. Ahí dejé el bosquejo y yo dije, aquí mejor no sigo. A ver qué. Porque viera cómo me cuestioné con esto. ¿Está usted asustado de confiar en Jesús para su victoria diaria? Vimos una película el martes pasado extraordinaria, hermano. Fuera de serie. Fuera de serie. Sinceramente fuera de serie. Y una de las preguntas era, ¿se acuerda? ¿Cuál fue una de las preguntas? ¿Cuál es tu gloria? Usted sabe cuál es tu gloria. Esto llevó a un hombre a tener una transformación. Hermano, qué película, qué mensaje. Estábamos cerrando el tema sobre el libro de los Efesios y entonces el martes tuvimos. Pero qué interesante, hermano. ¿Usted sabe cuál es tu gloria? Interesante. ¿Está usted asustado de confiar en Jesús por su victoria diaria? ¿Estamos asustados? Yo le decía, Señor, sí, qué torta. Qué torta, porque a veces me cuesta confiar en toda la plenitud y el esplendor por todo. Por mí, por mi hija, por mi familia, por mi esposa, por la iglesia, por los lugares donde estoy sirviendo, ayudando, poniendo el granito de arena. Porque me cuesta, porque hay que movilizarse, porque hay que ir, porque hay que estar, porque hay que pagar un precio, porque hay que tener plata, hay que comprar fresco, hay que comprar algo, hay que comprar, llevar a los privados algo, hay que instruirse, hay que llegar, hay que estar ahí bajo riesgos, porque el privado de libertad es volátil. Y usted no puede siempre confiarse, en cualquier momento se les metió el agua y a ellos no les atraviesa nada para hacerle cualquier cosa. Y uno piensa a veces, entonces, Señor, estoy asustado de confiar en ti por la victoria del día. Por eso yo siempre pido las oraciones de ustedes, hermano, para poder llevar delante del mundo herido, ¿verdad? Lo que el Señor quiere. La exhortación de Josué en 1, 16, 18. Si hay algo que Josué enseña y este libro nos enseña, es que la fuerza sale de nuestra debilidad y dependencia del Señor. Y que el único pensamiento, hermanos, que le guardará a usted son su sentido de la necesidad constante de la presencia de Dios. Si nosotros queremos responder a la pregunta, ¿de verdad usted está asustado en confiar en Jesús para su vida diaria? El libro de Josué nos enseña que esa fuerza sale de nuestra debilidad y de la dependencia que nosotros tengamos en guardar el sentido de la necesidad constante en la presencia de Dios. Si yo no logro confiar que Dios está conmigo y Él va adelante, hermanos, qué duro y qué difícil. Yo necesito estar arraigado y cimentado en medio de esto. Una necesidad constante de la presencia de Dios. Dígale al hermano que está a su lado. Necesito estar constantemente dependiendo de la presencia de Dios. Eso es verdad, hermano. Necesito estar constantemente en el sentido de la necesidad de la presencia de Dios. Ahí está nuestro triunfo, hermanos. Vamos a 16, 18. Entonces respondieron a Josué. Vea, estamos hablando de los que están otra vez siempre al otro lado.
nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedecieres a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, cuando yo leo ese texto, lo leo y me contextualizo de quién lo está diciendo y a quién se lo están diciendo, viera que se me hace un colocho, viera que se me hace un nudo y viera que me prejuicio conmigo o con la iglesia, porque a veces pasa así. Vean, ¿quiénes son los que le están diciendo esto? Los de las tribus de Manasés, los de Rubén y los de Gad. Le están diciendo, no, claro, Josué, nosotros vamos a hacer todas las cosas que usted nos ha mandado, claro, vamos a ir ahí. Oiga, hermanos, de verdad que una mentira en la boca del hombre es una verdad en la boca de Dios. Tu mentira será la verdad de Dios. Tu mentira será la verdad de Dios. El pueblo de Israel dijo, no entramos. Y Dios dijo, tu mentira será mi verdad, no entrarán. Es lo mismo que le pasa a este pueblo. Le dicen, no, claro, vamos, claro que sí vamos a ir. Vamos a donde quiera que usted nos mande, no hay problema. Ustedes saben que si hay un problema, ¿verdad que sí? Ya ustedes saben. Ellos estaban listos para devolverse. Bueno, nosotros vamos a ir ahí para salir del compromiso. Y vea cómo empiezan diciendo, respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, iremos donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo. Es decir, si Dios está con usted, yo le voy a hacer caso. ¿Cómo? Si Dios está con usted, yo. ¿Cómo, hermano? ¿Se le ha acercado a usted alguna vez en la vida a alguien? Y yo sé que todos, que le dice, vea, ore usted por mí, usted que está más cerca de Dios. ¿Sí le han dicho? ¿A alguien le han dicho eso? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es una contradicción teológica, doctrinal, moral? ¿Cómo? Ore usted que está usted más cerca de Dios. ¿Por qué usted no busca a Dios entonces? Si usted cree que yo estoy tan cerca, ¿por qué usted no lo busca como yo lo busco? Y para algunos es un choque, porque algunos podrían pensar, no, pues ni tan cerca estoy, este ni sabe que es cerca, yo estoy más largo que él. No. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Por qué nosotros estamos en medio de este punto? A veces estamos como iglesia diciendo, bueno, si el Señor está con usted está bien, ahí vamos. ¿Y qué importa? Ahí va a la iglesia. De ahí, hermanos, que las responsabilidades ministeriales y las responsabilidades de cuerpo de Cristo a veces recaen solo sobre algunas personas y hay algunos que no la quieren. Y hay de aquel que menosprecie el servicio a Dios. Porque de la misma forma, Dios tampoco lo va a querer. Se los puedo asegurar. Dios ama al que ama su obra. ¿Por qué acaso Dios tiene que estar amando si usted no ama? ¿O usted cree que Dios sí nos ama porque Él es Dios y nos tiene que amar? Le puedo mostrar bíblicamente que igualmente Dios tiene facilidad para decir, no, yo no quiero nada con usted. Si usted no quiere conmigo, yo con usted tampoco. Él es fiel, pero la fidelidad de Dios no implica que Él se enrede en esforzarse por agarrarte del pelo y meterte en medio de la obra. Eso nunca lo va a hacer Dios, porque Dios invita. Dios invita. Nunca obliga. Y cuando aquellas frases o palabras salieron, vea que están así. Y cuando usted lea a los profetas, lea el Antiguo Testamento, lea el Nuevo Testamento, y fíjese a ver cuántas veces Jesús obligó a alguno. Vea cuántas veces Dios obligó a alguien.
Siempre les dijo: yo, esfuércese y sea valiente, Josué, y vaya. Pero Josué, si quería, iba, si no, no. Al pueblo de Israel le dijo igual: yo los voy a sacar, yo los voy a sacar, pero si usted no quiere ir, usted no va. A Moisés le dijo lo mismo. Dios está invitando, y Dios siempre invita, pero no obliga. Nosotros tenemos que entender que en la invitación de Dios está nuestro privilegio. Porque ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos para estar sirviendo al Rey? ¿Quiénes somos para estar en medio de la comunidad de fe? ¿Quiénes somos para decir: el Señor es mi pastor? ¿Quiénes somos para decir: mi Dios es un Dios poderoso? Él, en su gracia infinita, nos ha dejado que nosotros seamos de esa manera. En su respuesta, hermanos, las 2,5 tribus evidencian su disposición de obedecer las instrucciones de Moisés y seguir a Josué como su capitán con una lealtad absoluta e incondicional. Y no conquistaron. Hasta el día de hoy, Israel se quedó ahí, varado. Hay un poco de territorio que tampoco, hasta el día de hoy, tampoco lo ha conquistado. ¿Por qué? Porque se empezaron a sentir cómodos. Porque empezaron a decir: ya tenemos, no, ahora sí estamos bien aquí con Dios, estamos pura vida. Eran como ticos, estamos pura vida. Aunque no tengamos y no vivamos toda la ordenanza de Dios, estamos pura vida. Las tribus repiten, hermanos. En el Nuevo Testamento recalca la importancia de la dedicación del soldado de Jesucristo al servicio de su capitán, renunciando a cualquier otra lealtad para servir a Cristo en primer lugar. Y yo creo, hermanos, que nosotros necesitamos recordar algo. Recuerda, necesito que me ponga la última, por favor. Recordemos esto, hermanos. Cuando nosotros leemos la Escritura en el Nuevo Testamento, también encontramos referencias a la exhortación mutua sobre la base de la palabra de Dios para estimular y animar a nuestros hermanos en Cristo. Cuando en Colosenses capítulo 3, y quiero leerlo y terminamos ahí. Colosenses en el capítulo 3, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano, recuerde, caer es permitido, levantarse es obligatorio. Es tiempo de ir al otro lado, hermano. Es tiempo de ir al otro lado. Necesitamos cortar y quitar nosotros algunas formas que son conductas aprendidas. Es que yo soy así. No, es que yo como así. No, es que yo siempre he hecho esto así. Hay que ir al otro lado. De conceptos, de asuntos, hermanos, que están ahí, que no son Cristo, que no son el Espíritu, que no son Dios. Necesitamos ir al otro lado.